Hola a todos, gracias por acompañarnos y les doy la bienvenida a la Comisión Proyectos, Negocios y Emprendedorismo del 19º Encuentro Latinoamericano de Diseño que organizamos en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Hoy contamos con expositoras de Colombia, de Ecuador y de Argentina y estamos esperando a Grace de Brasil y a ver si se conecta también para que pueda acompañarnos. El orden en que van a hablar, va a hablar primero Ana María Federico, después Paula Pettinelli y luego Juliet Andrea Gómez Hernández. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar de proyectos, negocios y emprendedorismo, un tema que nos interesa a todos los creativos, diseñadores y comunicadores. Les recuerdo que todas las comisiones del Encuentro Latinoamericano de Diseño están siendo grabadas y van a estar disponibles para que las puedan ver en nuestro canal de YouTube Conferencias DC a partir del 2 de septiembre. También les recuerdo que todos los expositores y los participantes van a tener disponible a través del login de la web palermo.edu/semana sus diplomas de participación y de exposición respectivamente. Así que bueno, sin más le voy a dar la palabra. Bienvenida Ana María. Gracias, Violeta. Gracias, Universidad de Palermo, por la convocatoria. Gracias a vos. Si querés poner a compartir la pantalla, si te confirmo que se vea bien y ya después disponís de tu Perfecto. tiempo para hablar. ¿Ahí se ve? Ahí se está empezando a ver. Sí, pone la presentación, la pantalla de la presentación. Perfecto. ¿Ahí se ve completa? Se ve completa, si querés toca abajo, ocultar en la barrita que se te abrió de Zoom, así no te tapa Sí, nada. perfecto. Ahí Perfecto. está. Listo, Ana María, te dejo con tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, bienvenido a todos los participantes. Hago una breve presentación. Más información está en LinkedIn. Yo me dediqué por más de 20 años a trabajar en el mundo corporativo, ocupando posiciones gerenciales en el área de marketing y ventas. Y los últimos 10 años tengo mi consultora, en la cual trabajo específicamente en capacitación y mentoría en creatividad e innovación de negocios. Bien. Vamos a alargar con el tema de la creatividad en los negocios, ¿no? ¿Ustedes saben cómo se domestica un elefante? Cuando el elefante es bebé, su cuidador le pone una cadena muy pesada y lo ata a un poste. A medida que el animal, obviamente que el animal tiende a escaparse, pero no lo logra porque la cadena es muy pesada. A medida que va pasando el tiempo, el animal claramente va creciendo en porte, en medida, sigue intentándolo, hasta que en un momento deja de intentarlo porque realmente la cadena es mucho más pesada de que sus fuerzas. Cuando el cuidador observa que el animal ya tomó una medida bastante importante, pero dejó de luchar, le cambia la cadena y pone una cadena mucho más liviana. Pero el animal ya incorporó que no puede deshacerse de esa cadena. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque es una forma fácil de entender qué son las creencias limitantes. El animal internamente, si pudiera pensar, dice, no puedo contra esta cadena. No se da cuenta que tiene una cadena liviana de la cual fácilmente la podría romper. Entonces, ¿qué son las creencias limitantes en nuestra vida? Son todos estos pensamientos negativos que constituyen una barrera para desarrollar nuestras potencialidades, entre ellas la creatividad, que es el objetivo de esta charla. Estas creencias se enquistan muy profundamente en el subconsciente, se forman desde nuestra infancia y las vamos construyendo a lo largo de toda nuestra vida y las construimos sobre nosotros mismos, sobre los otros y sobre el mundo que nos rodea. Para que sea más claro, algunas frases que todos nos decimos a nosotros mismos o escuchamos y a ver si les resuena. Cuando nosotros ponemos un montón de excusas para no hacer algo, para emprender, para cambiar alguna situación, es que me falta formación, es que me falta dinero para hacer eso, es que ya es tarde para empezar, es que yo no puedo, es que esa persona pudo y yo no, es que me falta tiempo, es que mis hijos, mi jefe, mi familia, ¿les resuena esto? Bueno, estas frases que nos decimos son creencias limitantes. Y fíjense que si bien las conformamos por esas voces que escuchamos en nuestra infancia, luego en nuestra niñez y a medida que vamos creciendo, también se construye con experiencias negativas en nuestra vida adulta, no han sido revisadas, no han sido cuestionadas y fundamentalmente la psicología dice que están basadas en los miedos, en los temores, reales o no, y en el fondo con el miedo al fracaso. Y esa comparación con los otros está hablando de una baja autoestima.
¿Sí? ¿Está claro esto de cómo se van conformando las creencias limitantes? Que por supuesto son tóxicas y nos habilitan en el desarrollo de nuestras potencialidades. Algunas otras muy simples para mencionar acá es cuando decimos no sé lo que quiero. En el fondo, tenemos que repensar que es miedo a dejar lo que conocemos, es un miedo a fracasar con algo nuevo. Cuando nos decimos no sé por dónde empezar, estamos generando procrastinación, o sea, postergar y nunca largamos. El no tengo tiempo famoso, ¿por qué no lo pensamos desde nos está faltando organización y ejecución, separar lo urgente de lo importante? No tengo dinero, si bien es en algún momento de nuestra vida es un hecho real, no es razón para no comenzar o buscar soluciones alternativas. Y otra es, no es el momento ideal. Y ahí, si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, la invitación de esta charla es a repensar nuestros pensamientos para poder modificarlos. En todo esto, insisto, hay un miedo al fracaso. ¿Y por qué? Porque a lo largo del tiempo hemos construido socialmente, culturalmente, un binomio terrible que hoy lo ponemos en jaque. Ese binomio es o soy exitoso o fracaso. Entonces, realmente, si nos paramos en lugares tan extremos, realmente es muy difícil ejecutarlo porque tenemos miedos que se han construido, voces que no nos han ayudado a desarrollarnos a lo largo de nuestra vida. Entonces, tengamos presente que el miedo a errar, a equivocarnos, es el primer error. El miedo a errar es el primer error. Y no por miedo a fallar vamos a dejar de intentar, ¿no es cierto? Otra cosa que a mí me ayuda mucho es ¿cuántas oportunidades perdemos por miedo a perder? Eso que yo pienso que es importante en mi vida, esa falsa seguridad de lo conocido, me está haciendo perder nuevas oportunidades de negocios, de proyectos, de conocer gente, de hacer alianzas, llevándolo ya al terreno laboral. Y así, poquito a poquito, a lo largo de todos los años, vamos construyendo lo que se llama cultura de la escasez. ¿Qué es la cultura de la escasez? Es ver el vaso medio vacío, el 90% de nuestro tiempo, o si nos está yendo bien, pegamos una buena, pensar que el vaso está medio lleno. Ni una cosa ni la otra. Tenemos que aprender a navegar estas aguas porque la vida es así. Entonces, este tema de la cultura de la escasez, en que realmente, sobre todo nuestro continente latinoamericano, tiene muy arraigado por toda una historia cultural, social que atravesamos, esto es muy, muy propio también de nuestro continente. ¿Cómo se construye la cultura? Es algo mental, es una creencia, ¿sí? Em, es que no hay recursos suficientes para todos. Bajándolo a tierra, hay mucha competencia, no hay suficiente campo de trabajo, es complicado de hacer, ya está todo inventado. ¿Les resuena alguna de estas frases asesinas de la creatividad, le digo yo, no? Entonces, pensar que no hay suficientes recursos de bienestar, de dinero, de salud, de tiempo, de espacio, de mercados, de clientes, de proyectos, vamos construyendo escasez. Entonces, realmente con esta construcción mental, estamos en un nudo muy, muy jorobado para crear nuevas oportunidades. ¿M? Entonces, como los monitos de Simpson. Entonces, ¿cómo salimos de esta construcción? Que lo importante primero es verla, enfrentarla. Si no nos detenemos, realmente va a ser difícil modificarlo. Bien, punto número uno, repensemos qué es el éxito y qué es el fracaso. Hoy hay nuevas construcciones mucho más saludables, que el ser exitoso también es tener buena salud, un bienestar social, ¿sí? Además del económico, por supuesto. Entonces, ¿qué es el éxito? ¿Qué es el fracaso para mí, no el que me dijeron que tenía que ser? Y tenemos que ir pensando nuevas dinámicas. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaban en el colegio primario, en el primer grado, cómo aprendieron a escribir palabras? Bueno, ustedes, ninguno de nosotros hizo una frase a los 7 años. Primero nos enseñaron las letras, por supuesto que nos equivocábamos, nos costaba, luego las palabras, y así a medida que íbamos creciendo pudimos armar una frase y también leerla.
En el camino hubo errores. Entonces, el error forma parte del aprendizaje. Y una frase que me pareció bastante importante es aprender a aprender. Y hoy, sobre todo, que estamos aprendiendo y cambiando nuestros conocimientos todo el tiempo, y así va a ser de por vida, porque todo el tiempo hay que aprender cosas nuevas. Entonces, permitámonos aprender a aprender. Lo importante es que en el mundo que vivimos hay que sacarnos estas creencias limitantes y transformarlas en potenciadoras. Viendo todo esto, tomemos una actitud de posibilidades, no de barreras, actitud de posibilidades, saliendo de este famoso binomio éxito-fracasos que supimos heredar y después nosotros ejecutar. Nosotros somos responsables también de esa construcción. Este gráfico lo deben haber visto hasta el cansancio. Entonces, ¿dónde estamos normalmente parados nosotros? En la zona de confort. No sé si acá se ve, ¿no? Esta zona de confort, que es un falso confort, está construido desde el miedo, desde una falta de autoconfianza, de estas excusas que nos ponemos para no hacer, para no emprender, para probar nuevas cosas, de las opiniones de los otros. Para corrernos de esto, por supuesto que vamos a atravesarlo con miedo, no es gratuito, pero tenemos que enfrentarlo para pasar a una zona de aprendizaje, que aquí es donde nosotros incorporamos nuevas habilidades, conocimientos y nuevas experiencias. Para de esa forma vamos creciendo. Y ahí es donde, una vez internalizado los aprendizajes nuevos, conocimiento nuevo, podemos fijar nuevas metas y objetivos. Y recién ahí pasamos a la zona de innovación. Con todo lo aprendido, cómo lo ejecuto, cómo lo llevo. Y realmente la sensación de crecimiento, el sentido de pertenencia, de bienestar, lo vamos a lograr solo si hicimos todo este recorrido. Que insisto, tenemos miedo acá a cambiarlo y vamos a tener miedo a lo largo de toda nuestra, toda nuestra evolución como personas, como profesional. Pero la consigna es salir de ese binomio éxito-fracaso y animarnos a equivocarnos en el aprendizaje, porque es así. Y afortunadamente hoy está mucho más permitido que antes. Entonces, la buena noticia es que cuando yo pongo en jaque una creencia limitante, por ejemplo, no soy bueno para vender, no soy bueno para convencer en la venta, no soy buen orador, soy tímido y me cuesta comunicarme con el otro, yo me quedo en esto que es lo que sé hacer. Cuando yo me atrevo, tomo el coraje de cambiar esa creencia limitante que primero identifiqué, insisto con esto, y todos sabemos dónde tenemos la piedra en el zapatito, digo, bueno, si pude atravesar todo esto y modificarlo y construir un nuevo hábito mucho más positivo, pongo en jaque mi sistema de creencias. Entonces, si pude con una, voy a poder desbloquear otras creencias limitantes, porque así funciona el cerebro. Entonces, ¿cuál es el aporte de las neurociencias? Que a mí me interesa muchísimo esto, ¿no? Porque a lo largo del tiempo que capacité y mentoreé proyectos, más allá de enseñar las metodologías de creatividad e innovación, que son desarrolladas por las principales universidades del mundo y también por empresas, habrán escuchado Design Thinking, Técnica Toyota, Scamper, bueno, hay un montón. Yo empecé a buscar un poquitito, le quise dar un giro a mis capacitaciones y me empecé a interiorizar en las neurociencias. ¿Qué tienen para ayudarnos a ser más creativos? Bueno, es muy complejo el tema, pero lo voy a tratar de hacer simple con dos conceptos que sí o sí tenemos que saber, que nos enseñan las neurociencias. Uno es la neuroplasticidad. Se descubrió que nuestro cerebro está capacitado para aprender a lo largo de todas nuestras vidas. Han descubierto que las neuronas se reproducen hasta el último momento de nuestras vidas. Entonces, el cerebro tiene una gran maleabilidad, lo que nos permite aprender, crecer y desplegar nuestras capacidades. Y algo muy reciente es la neurogénesis. ¿Qué es? Se descubrió que en áreas muy profundas de nuestro cerebro, llamadas ventrículos, hay células madres. Cuando el cerebro recibe el estímulo de un desafío, un aprendizaje nuevo, una situación nueva, esas células madres reciben ese estímulo, salen de ese ventrículo y se transforman en neuronas. ¿Qué significa que haya más neuronas? Hacen sinapsis con otras neuronas y se produce mayor conexión neuronal.
Haciéndola simple, mayor cantidad de neuronas, mayor cantidad de nuevas conexiones, con lo cual la capacidad de aprendizaje y de crear más ideas y ser más innovador se produce inmediatamente, ¿sí? Entonces, la invitación es, si quieren saber más del tema, hay un doctor español, Mario Alonso Puig, sugiero seguir sus videos. Entonces, así como trabajamos músculos, practicamos un deporte, el cerebro también hay que trabajarlo de distintas formas. Y ahora voy a transmitir algunas de las que yo fui aprendiendo. Si también les interesa este tema, pueden seguir al creador de la ciencia de la felicidad, que es un profesor de Harvard, también Alonso Puig es de Harvard, que habla muy bien todo este tema y sugiero que se interioricen, que es Tal Ben Shahar. Bien, todas las neurociencias hoy nos hablan de que nacemos con un potencial ilimitado y lo conectan con la abundancia plena. Entiéndase por abundancia plena todos los recursos con que nacemos, que lamentablemente empezamos a ir perdiendo entre varios motivos por las creencias limitantes, que es lo que yo traigo hoy acá. ¿Qué sugieren estas ciencias? Reconectarse con la abundancia. Si bien la filosofía oriental desde hace más de 5.000 años habla de esto, de agradecer, las neurociencias, fíjense qué interesante, Occidente a través de las neurociencias ha descubierto algo muy interesante a través de la actitud de agradecimiento. Yo los invito a que en 30 segundos escriban o escriban en el chat si quieren qué cosas agradecer en su vida. Puede ser tener una casa, tener un trabajo, estar participando física o virtualmente de este evento, tener comida, tener un amor, tener salud. ¿Qué cosas hoy agradecen en su vida? Si quieren ir compartiéndolo en el chat o escribirlo, es un trabajo personal, escribirlo en un papel. 30 segunditos, nomás por una cuestión de tiempo. Haber hecho un viaje, haber logrado algo, haberme recibido, pintar la casa. ¿Qué cosas tenemos todos para agradecer en la vida? No estoy pudiendo ver en el chat si alguien escribió, porque tengo la pantalla completa. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué descubren las neurociencias cuando nosotros estamos en estado de agradecimiento? Con este ejercicio chiquitito que hacemos, o con una meditación, o escribiendo un diario, o como se les ocurra. Lo fantástico es que descubrieron que cuando el cerebro detecta que nos están pasando cosas buenas, porque al registrar las cosas buenas que tenemos a nuestro alrededor, el cerebro dispara dos neurotransmisores muy importantes, la dopamina y la oxitocina. Ambos neurotransmisores generan emociones positivas en nuestro cerebro, reducen nuestra ansiedad, nuestra angustia y nos hacen mucho más productivos y creativos. Entonces, fíjense esta actividad tan sencilla, cómo podemos ayudar a nuestro cerebro a ser muchos más creativos. Otra cosa que nos ayuda a desarrollar nuestro potencial es conectar con nuestra pasión. ¿Qué es lo que nos apasiona? ¿Qué es lo que nos hace levantarnos todos los días para llevar adelante para hacerlo? Buscar una motivación, buscar áreas de buen humor, ¿sí? También buscar espacios de reconexión con nosotros mismos, haciendo lo que nos guste. Gente que hace yoga, gente que medita, gente que pinta, pero la conexión personal con eso, donde el tiempo, ¿vieron cuando estamos haciendo algo que pasa el tiempo porque lo estamos disfrutando? ¿Qué es lo que estamos haciendo para ayudarnos? Y me voy a detener en las personas vitaminas. ¿Ustedes saben qué son las personas vitaminas? Son aquellas que nos potencian nuestro sentido del humor, que se alegran con las cosas buenas que nos pasan, que sacan lo mejor de nosotros. ¿Tenemos a nuestro alrededor personas vitaminas? En nuestro contexto, en el trabajo, en nuestra familia, con nuestros amigos, ¿tenemos personas positivas a nuestro alrededor? Y nosotros también, ¿somos personas vitaminas? ¿Somos vitaminas de alguien? Es un dar y recibir constante. Todo esto hace que nuestro cerebro esté generando oxitocina, que es la neurotransmisor que se genera cuando recibimos y damos afecto y que baja la ansiedad, los temores, la angustia. Me enteré hace poquitito que cuando un profesor de esquí está enseñando a esquiar a sus alumnos,
en una pista de esquí donde hay árboles, que hay que evitarlos, obviamente, para no darse un golpe, si al alumno le dicen evita los árboles, el cerebro automáticamente va a poner todo su foco y su energía en el obstáculo, cuando lo que hay que hacer es mirar la pista. Entonces el profesor le enseña a sus alumnos a mirar, mirá la pista, mirá el camino. El cerebro automáticamente va a poner el foco en el camino, que es por donde hay que ir. No es negar que hay árboles que evitar, no es negar los obstáculos, pero sí la energía, el foco de mi cerebro va a estar puesto en la solución, en el camino. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Otra cosa que deben conocer es la fortaleza, el FODA personal, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Yo lo que descubrí es que cuando hago este trabajo con los participantes, en fortalezas, por ejemplo, ponen 5 fortalezas, ¿sí? Inteligencia, templanza, conocimiento, en oportunidades también te ponen 5, pero cuando bajamos a debilidades me hacen una lista de 30, ¿sí? De 30 debilidades o de 30 amenazas. Lo estoy haciendo exagerado, pero es descompensado. Entonces, siempre vemos el vaso medio vacío en nuestra vida. Entonces, cuando nos sucede esto después de hacer un FODA y vemos que la balanza se inclina en debilidades y amenazas mucho más fuerte, repensemos. De eso se trata la creatividad, repensar. ¿Es realmente esto real? ¿No estoy exagerando? ¿No estoy distorsionando? ¿No estoy viendo el vaso medio vacío? Y ya redondeando la charla, también pensemos, porque ayuda a nuestro cerebro, a ser faro en la oscuridad. Pensemos, ¿en qué momentos difíciles pudimos ayudar a una persona? A través de, de una compañía nuestra, de una opinión, de una mirada, de darle tiempo. O sea, ¿cuándo fuimos generosos con el otro de esa forma, acompañándolo en su momento difícil? ¿Y cuándo fueron faro para nosotros? ¿Qué personas? Esto estamos hablando, volvemos a las personas vitaminas y volvemos a hablar de algo que es muy importante, que es la consideración, la empatía, la misericordia, que también genera neurotransmisores positivos en nuestro cerebro. Y por último, y acá recomiendo un libro que es muy bonito, que se llama El Ikigai, que sirve para descubrir el propósito de nuestra vida. ¿Cómo contribuyo a mejorar mi entorno? Todos nacimos con un don, con una facilidad, con una virtud. ¿Eso lo estamos poniendo en nuestra vida diaria? ¿Lo estamos llevando a nuestro entorno? ¿Lo estamos poniendo en nuestro trabajo? Entonces pensemos, yo nací con esto, ¿lo puedo fortalecer y desarrollar un talento? Bueno, ¿esto lo estoy ejercitando? Y si todavía no lo estoy ejercitando, buceen, porque todos nacimos con algo, con una facilidad, que la tenemos que compartir y generamos una creatividad bondadosa, generosa, sintiéndonos nosotros muy bien y ayudando a los otros. Estas son nuevas formas de construir desde un lugar más positivo y de desarrollar, ayudar a nuestro cerebro a generar neurotransmisores y realmente tener una vida mucho más feliz y mayor bienestar. Bueno, con esto cierro la charla, espero que haya sido de utilidad. Sí, Ana María, muchas gracias. Muchas cosas que quedan resonando, así que si tenés la posibilidad de acompañarnos hasta el final, vamos a seguir charlando un ratito. Te Me invito a que quedo. dejes tus datos a través del chat y también si ahora, por ejemplo, que mencionaste ese libro, si querés ponerlo a través del chat, así todos saben Perfecto. de qué estabas hablando y les queda a mano la información. Ahí Primero te lo pido dejo. que dejes de compartir Dejo la de compartir, pantalla. sí. Lo Muchísimas pongo en el chat, es lo gracias. que me pediste. Muchísimas gracias a Muchísimas todos. gracias. Ahora en un ratito nos vemos. Bueno, mientras tanto, se va preparando Paula. Bienvenida, Paula. Y mientras vos te preparás tranquila, les recuerdo a todos que las comisiones están siendo grabadas y van a estar disponibles a partir del 2 de septiembre en nuestro canal de YouTube Conferencias de C. Así que bueno, Paula Petinelli, que ya estuvo en la semana en otra comisión, así que nos acompaña por segunda vez. Muy agradecidos con vos, Paula, por Gracias. todo tu aporte. Bueno, te doy la Gracias, bienvenida Violeta. nuevamente y te dejo con tu tiempo. Listo, muchas gracias. Bueno, gracias a la Universidad de Palermo también, por esta oportunidad. Vamos a empezar en honor al tiempo. Este tema es una introducción al método momento. Digo introducción porque honestamente me esforcé mucho en sintetizar en pocos minutos un contenido que normalmente es un seminario de 7 días, pero me interesa muchísimo compartir este contenido.
Rápidamente me voy a presentar, soy Paula Petinelli, soy chilena, pero vivo en Ecuador desde muy chiquitita, así que me siento súper ecuatoriana. Soy diseñadora gráfica, me encanta enseñar, escuchar, disfruto mucho cuando puedo servir a mis clientes y como lo dije en mi otra intervención, puedo definir mi manera de vivir mi profesión como que siento y estoy convencida que la comunicación es lo mejor del mundo, porque es la sangre que corre por las venas de la sociedad, es lo que nos conecta y está comprobado que los niveles de felicidad de las personas están vinculados directamente por su calidad de relaciones y no por nada más. Y no nos podemos relacionar si no hay comunicación. Entonces, para mí es un privilegio poder haberme formado en una disciplina que forma parte del mundo de la comunicación porque podemos cambiar vidas, podemos generar experiencias y podemos mejorar la manera de vivir y las experiencias de todas las personas, porque todos somos susceptibles a eso. Estudié, como dije el día de ayer, en Ecuador, Argentina e Italia, tengo un magíster en marketing y hoy soy una experta en comunicación y bienestar organizacional. En esta diapositiva solamente les quiero proyectar un poquito y creo que me quedé corta con la cantidad de frases esa pelea mental que tenemos los diseñadores es como tener el diablito y el angelito, ese choque de ideas entre tengo que diseñar, es mi vocación, lo sé hacer bien, o cuando nos ponemos hasta a criticar a otros diseñadores mientras nosotros no hacemos nada. Cuando por fin tenemos un proyecto, nos llenamos de ideas negativas en nuestro cerebro, sobre todo en nuestra primera etapa profesional, y empezamos a sabotearnos. Tengo muchos pendientes, mejor digo que no. Mi tío tiene poca plata, entonces ¿cómo le voy a cobrar? Creo que cualquiera puede hacer lo mismo que yo, ya no es ninguna novedad, sobre todo ahora, ojo, con todo el tema de la inteligencia artificial, diseñadores no se dejen sabotear. Usen la inteligencia artificial a su favor porque sí nos facilita montones de cosas y no olvidemos que el toque humano y el análisis humano que podemos hacer todavía de la realidad que puede necesitar una empresa sobre su comunicación no lo puede igualar una máquina. Todavía, digo, mañana no sé, pero no se bajoneen ahora porque tenemos que usarlo a nuestro favor y se pueden lograr cosas maravillosas. Y esas ideas que nos comparan, ¿no? ¿Cómo tal persona cobra 8 veces lo que yo? ¿Por qué yo no cobro? Y empezamos a llenarnos de ideas, a llenar nuestra cabeza y nuestro tiempo en cualquier cosa menos en avanzar. Con el método Momento, que es el que les voy a compartir, yo pude definir finalmente mi área de especialidad, garantizando siempre proyectos placenteros para mí y de alta calidad. ¿Qué quiero decir? Que no se vive solamente del placer y la pasión, sino que hay que meterle disciplina, esfuerzo, pero cuando le metes disciplina y esfuerzo a algo que además no te apasiona, ahí viene el primer cortocircuito. En mi caso, dejé de ser todóloga y cuando tengo clientes de diseño gráfico, siempre les digo que yo me especifico en creación de marca y esa es mi área del diseño en la cual prefiero desempeñarme. Segunda cosa que obtuve con este método, comprendí cuál es el método que debo seguir para identificar dónde están esos clientes que realmente son de valor para mí. Y un cliente de valor no lo confundan con un cliente que me va a dar más plata o con el que voy a facturar más. Sí, tiene que ser rentable, tiene que ser un cliente que va a pagar lo justo, lo que yo le quiero cobrar, pero también tiene que ser un cliente que me nutra a nivel de conexión humana para que esa experiencia de trabajo todo el tiempo se sienta como un avance hacia mi propósito trascendental. La tercera cosa es que luego de esto sumé estrategia a mi plan de visibilidad y a la manera de ofrecer mis servicios. Luego de aplicar el método Momento, incorporé herramientas también comprobadas científicamente de servicio al cliente y neuronegociación que me han ayudado a pasar de una relación amor-odio a una relación de un felices para siempre con mis clientes. Recuperé el respeto por mi tiempo de descanso. Claro, ya tampoco tengo 20 años ni 30 años, tengo mucho más y necesito, ya me pesa más el trasnochar, por ejemplo, pero tampoco lo hago como lo hacía a esa edad que me quemé, ¿no? Entonces hoy sé que para poder rendir mejor al día siguiente, de la calidad de mi descanso va a depender mi calidad de rendimiento al día siguiente y hoy lo tengo claro. Y finalmente, con este orden que logra el método Momento, pude recobrar el dominio de las áreas que había descuidado de mi vida por pensar que ser workahólica era motivo de orgullo. Ya a muchos nos pasa en Latinoamérica que somos todólogos que resolvemos como sea, particularmente en ciertas familias como la mía también tenemos ese linaje de personas muy trabajadoras y está bien, está genial trabajar, ¿no? Pero nunca pagando el precio el costo de tu salud, nunca sacrificando tu salud y es importante descansar, ojo. Entonces, ya yendo al tema, ¿no? En nuestra travesía profesional hay muchas etapas. Está el origen, cuando tú decides que quieres estudiar, o deberías decidir en todo caso, despegas, eliges un camino, despegas, luego está tu viaje, llegas a tu etapa profesional y luego te tienes que mantener.
Pero ¿qué es lo que pasa en este camino? Cada etapa demanda herramientas diferentes. No podemos ser los mismos cuando ya tenemos una carrera madura que cuando recién estábamos tocando puertas. No podemos cobrar lo mismo ni cómo nos vamos a comportar igual, porque ya tenemos un aprendizaje adquirido principalmente gracias a los errores. Segundo, esta travesía tengan claro que nunca termina. Es la vida. Llegamos a una meta y ya está la otra meta esperándonos más adelante. Nunca llega ese momento de al fin llegué. Así que esa mentira de cuando logre esto voy a llegar a esto y eso me va a hacer feliz, eso también es algo que nos frena, porque siempre ese norte y esa meta se va moviendo más adelante. Tercero, la mejor parte siempre está en el camino. Disfruten su camino. El viaje en sí es más nutritivo que el destino. Y finalmente habrá muchos cambios de condiciones durante el viaje, literalmente como cuando nos subimos a un avión. Y cada cambio nos va a obligar durante ese viaje a ajustar motores, a ajustar la potencia, a acelerar o a frenar un poco y a mover la dirección. Es totalmente dinámico. Los clientes a los que nos dirigimos, las maneras de trabajar, ahora que mencioné un poco, por ejemplo, la inteligencia artificial, este tema de los entornos digitales, lo difícil, porque a mí también se me hizo muy, muy, muy difícil y ahora también para ciertos proyectos se me está dificultando, armar equipo, por ejemplo. Son nuevas maneras de trabajar y armar equipo ya no es tan sencillo como antes por montones de factores socioculturales que están rodeándonos hoy. Voy a compartir para iniciar los datos que hicieron que yo concentre mucho tiempo en este estudio. Entre 2021 y 2023, formalmente yo lancé una encuesta a mi comunidad. Mi comunidad de Diseña Feliz no me refiero a mis redes sociales, sino a la cantidad de personas que están suscritas a mi base de emailing, donde les mando siempre consejos, tips y recomendaciones para llevar adelante tu carrera creativa. Tengo más de 3.000 miembros y a ellos yo les envié una encuesta. Son personas de varios países de Latinoamérica. De esa encuesta, lo más destacado, porque es larguísima, corroboré que al menos en mi comunidad existe muy poca especialización en la oferta de servicios de diseño. Segundo, la mayoría de los encuestados no se considera feliz con la manera en la que está llevando su profesión. El tercer hallazgo es que la mayoría de los encuestados no logra ni lejanamente los niveles de facturación que esperaba o que aspira. Luego, a los diseñadores les incomoda facturar, y eso es una realidad y lo saben, y desconocen técnicas para asignar un precio correcto a sus servicios. El siguiente hallazgo fue que los diseñadores encuestados trabajan de manera informal, sin acuerdos comerciales estandarizados y mucho menos un proceso, ¿no? Y finalmente, los diseñadores encuestados no cuentan con una estrategia de selección y atracción de un segmento de clientes como nos lo enseña el marketing, porque desde allí viene el tema de la estrategia, de no abrir nuestro paraguas de servicios y decir quién quiere, sino enfocarnos en segmentos estratégicos que vayan a hacer que nuestro motor del negocio camine, ¿no? Estudios evidencian que la felicidad laboral está directamente vinculada con la compatibilidad que la actividad realizada tenga con los sueños y metas individuales. Chévere, lindo si te dedicas a aquello que sueñas, a tus metas. Sin embargo, aunque la felicidad está directamente vinculada con los índices de productividad de un individuo, sentir pasión por una actividad, saber que esa actividad tiene que ver con tus sueños y metas, nunca va a ser suficiente para garantizar que puedes vivir de ella. ¿Por qué? Porque necesitas trabajar sistemática y disciplinariamente para que esa pasión se convierta en un motor, ¿sí? Un motor de un proyecto materializable, rentable y consistente, que permanezca en el tiempo, porque tampoco se trata de tener nuestros 3 años de fama y después desaparecer del mercado. Cuenta la historia que un joven resolvió escalar una montaña entre las 4 que rodeaban su pueblo. Esta historia la citó un predicador muy conocido aquí en Ecuador, que en paz descanse, en uno de sus libros, y de ahí extraje esto. Cuenta la historia que un joven resolvió escalar una montaña entre las 4 que rodeaban su pueblo. Era fuerte y contaba con todos los implementos, pero nunca lo logró. ¿Saben por qué? Porque cada vez que empezaba a subir una montaña, al llegar a cierta altura decía, no, 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 mejor esta. Y pasó así toda su vida y nunca llegó a ninguna cima. ¿Tú ya decidiste qué montaña escalarás? Este es mi primer llamado de atención a las personas que me están escuchando, a decirles que se necesita decisión en el camino. Y que cuando nos es difícil decidir qué camino elegir es porque no hemos visto a dónde queremos llegar. Si tenemos claro a dónde queremos llegar, créanme que se facilita mucho más descartar los caminos que están de más, las alternativas que están de más, e ir eligiendo, tomando decisiones acertadas a lo largo del tiempo. Les presento el método Momento, que es esta estructura de 7 pasos que propongo para que los jóvenes, desde el momento en el que están eligiendo su carrera,
puedan un poco seguir un camino más claro o en todo caso trazado, una hoja de ruta hasta llegar al momento ya de trascendencia. Cada una de las letras representa un paso. La primera letra o el primer paso es mirarse, es conocerse, es identificarse, porque ya vamos a ver que al menos en servicios es el nivel de claridad que tenemos en nuestra identidad el que nos va a diferenciar o no de nuestra competencia. Si nosotros no nos conocemos, vamos a seguir tirando señales difusas y confusas y nos va a comer vivo el mercado. El segundo paso es orientarse. Orientarse, finalmente la brújula, hacia dónde quieres llegar. ¿Cuál es la meta que quieres alcanzar? El tercer paso habla de, ok, ¿quieres ir hacia allá? Empieza a mostrarte, ahora sí, quién es Paula Pettinelli, qué ofrece Paula Pettinelli, cómo habla Paula Pettinelli, cómo es la estructura de servicio de Paula Pettinelli, cuánto se demora, cuánto cobra, lo hace a domicilio, lo hace online, contenidos en redes, en fin, empezar a crear una identidad visible, ¿sí? En función a todo lo que descubriste en la primera etapa de mirarte y en función a ese público que ya lo debes tener estudiado en el momento en el que te orientaste. Mi cuarto paso propuesto es empezar a empatizar. Una vez que te mostraste, tienes que armarte de herramientas conocidas y demostradas que sí existen un montón, para aprender a conectar. Dejemos de ser diseñadores de que soy alternativo, no quiero hablar con nadie. No, tenemos que aprender a conectar con la gente si es que de verdad nuestro motor y nuestra vocación está vinculada a cambiar la vida de la gente con estas herramientas visuales de comunicación. Nos deberían hacer el interés por conocer los deseos profundos, las preocupaciones profundas, los dolores, los miedos y las aspiraciones y sueños de nuestro cliente. Y para eso tenemos que aprender a empatizar. Conozco cientos de diseñadores súper talentosos que sí, tienen trabajo porque son talentosos, pero siempre tienen que trabajar a través de alguien más porque no han desarrollado herramientas de conexión y empatía. Entonces siempre van a depender de alguien más para su negocio. La N ya tiene que ver con navegar por cada uno de nuestros proyectos cuando ya hemos empatizado y ya hemos logrado cerrar el negocio. La T tiene que ver con transformar, con evidenciarle al cliente qué transformaciones fueron las que logró gracias a nuestro trabajo. Y la O tiene que ver con entender que nuestro trabajo es cíclico, que no se termina el proyecto cuando terminaste de tus entregables, sino que siempre tienes que ofrecer un servicio de medición de resultados y optimización. ¿Cómo lo podemos mejorar? No tengan miedo a decir esto no funcionó o esto funcionó más que lo de acá. El que piensa que tiene que ser perfecto para cobrar un servicio ya de entrada está mal. Créanme que los mejores empresarios, los mejores clientes, las mejores personas con las que podemos tratar son las que entienden que del error se aprende y que de la humildad de un profesional es de donde mejor se puede hablar de cómo alguien trabaja. El profesional que entiende que de la equivocación se detecta la oportunidad de mejora y no tiene miedo a decírselo a su propio cliente para hacer una propuesta mejorada para el siguiente año, ese es el profesional que tiene larga vida con cada cliente. Entonces, estoy siendo un poco acelerada, perdón, porque sé que tengo poco tiempo. Vamos ahora con el mírate, la primera etapa. Primero tengo que entender si esto del diseño o la disciplina que te guste te toca a ti por placer o por vocación. Si es algo que te toca por hedonismo, porque tú te sientes bien haciendo eso, porque tú te relajas cuando diseñas, porque a ti te gusta decir esto lo hice yo, o es un tema de impacto para los otros, a eso es a lo que llamamos vocación, a un llamado. Entonces tienes que identificar por qué te gusta el diseño en este caso. ¿Te inclinas hacia el diseño por lo que logra en ti o te inclinas al diseño por lo que logra hacia otros? Segundo, entender lo que es la satisfacción versus la trascendencia, que es lo que les estoy diciendo, la satisfacción personal versus la trascendencia. Tercero, entender cuáles son las zonas de tu vida y comprender que en todas las etapas de nuestra vida tenemos que ver esto de acá. Existen 10 áreas personales importantes que no podemos descuidar. Nuestro físico, el tema de nuestra salud, el tema inclusive de la sexualidad, nuestra etapa, nuestra fase emocional, nuestra parte cognitiva, nuestra parte social que es fundamental para la felicidad, como lo hice al abrir esta conferencia, el tema de nuestro espacio laboral y académico. Está lo vocacional que es trascender, está la parte familiar. El recreo y el ocio es importante para que nos nutramos como seres humanos. Entonces, esto también lo tenemos que evaluar en esa primera etapa en la que nos miramos. Y por eso pongo como paso de la importancia del balance, de que esas 10 áreas estén lo más balanceadas posible.
Ojo, no existe una persona que tenga las 10 áreas balanceadas. O sea, eso no sería una persona, eso es un robot, que ahora tantos robots hay. Sin embargo, yo debería procurar trabajar permanentemente, aunque sea un trabajo de toda la vida, en esas áreas que tengo más débiles, para procurar un mínimo balance entre una área y la otra. Y lo último que hay que tener en cuenta para poder decir que nos hemos mirado y nos hemos analizado y hemos reflexionado, son nuestros talentos, que son esas cosas que se nos dan naturalmente que hacemos bien. De repente yo puedo ser buena para, para cuidar niños o para cocinar, pero no es lo que me gusta. Sin embargo, tengo un talento. Las pocas veces que lo hago bien. Y la gente me dice, dedícate a esto, pero no me llama la atención. Un talento es un don que nos ha dado Dios y que tenemos que utilizar porque para eso nos fue entregado. Nuestros intereses tienen que ver ahí sí con qué esperas tú de la vida, hacia dónde quieres llegar, cómo te visualizas en el futuro, ¿ya? Y también tengo que tomar en cuenta oportunidades de negocios. Entonces, no está solamente el tema de mis habilidades y talentos, todo ese activo que yo tengo para trabajar, sino que también tengo que tener en cuenta cómo alinear todo eso que tengo para dar con el lugar donde yo quiero ir, pero aterrizarlo con lo último que es lo más importante, ser realista y ver dónde están las oportunidades de negocio. Yo no me puedo quedar solamente con, me gusta cantar y quiero ser cantante de ópera en tal ciudad. Y si esa ciudad es una ciudad en la que no se consume ese tipo de servicios o culturalmente están muy alejados de eso de allí, no hay una oportunidad de negocio, al menos en esa ciudad. Ah, ok, veamos, googleemos, busquemos, inteligencia artificial, como sea, entrevista, busca gente, identifica cuáles son las ciudades más cercanas donde eso que tú quieres entregar y que estás en capacidad de dar, de verdad va a tener un grupo de personas que lo demanden, ¿no? El segundo punto tiene que ver con orientarse. Ok, ya me dijeron que tengo que buscar una oportunidad de negocio. ¿Cómo es eso? Para orientarme, yo necesito primero tener claro mi paleta interior. ¿Cuál es mi paleta interior? Es ese conjunto de texturas, colores y todo lo que yo tengo dentro para poder configurar mi identidad. Entonces, mi paleta interior es, bueno, en realidad esto es producto de un taller que yo lo hago en los seminarios en los cuales se termina definiendo, ok, tu paleta es esta, tienes estas fortalezas, estas debilidades, eh, estas oportunidades de crecimiento, son una serie de elementos que te ayudan a, una vez más, reforzar, esta es mi estructura y esto soy yo, ¿sí? Eh, Luego de eso, tengo que orientarme hacia el cliente ideal, entender cuáles son las ventajas y sinergias de trabajar con un cliente ideal y no un cliente improvisado ni el que me cayó, sino empezar a ser selectivo, encontrar un nicho ideal que tiene que ver con esto de oferta y demanda, de buscar y elegir industrias. Yo puedo decir, bueno, me encanta trabajar con alimentos, me encanta trabajar con el sector de niños, yo me dedico al sector salud, ¿ya? Y de esa manera empezar a buscar clientes, sí, activa y estratégicamente, pero solo en esos nichos que me interesan, capaz por mis hobbies o por mis deseos que no tienen que ver con mi profesión. De repente me gusta la música, entonces me apasiona doblemente trabajar en diseño para la industria de la música, ¿no? Y de esa manera poder realizar el proceso de segmentación. Mostrarme tiene que ver con entender cuáles son los valores y pilares de mi reputación como marca personal, cuidar mi marca, definir a qué me dedico, definir cuál es mi propuesta única de valor, mi diferenciador, determinar cuál es el objetivo para mi estrategia al corto, mediano o largo plazo. Puede ser o no comercial. Yo puedo tener como primer objetivo solo darme a conocer en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, o que me conozcan todas las clínicas más importantes de Guayaquil y reciban mis servicios. O también ya más adelante puedo tener objetivos más vinculados con facturación. Luego, elaborar una fuente de contactos potenciales. Hay que crear bases de datos, chicos, no porque seamos creativos no lo podemos hacer. Yo ya tengo mi listado en Excel de las industrias que me interesan, voy recopilando datos, unos de internet, unos de segundas personas y otros de contactos personales, y los tengo ahí en tibio, siempre mandándoles emails con contenido de valor, etcétera, para que el momento en el que necesiten servicios de diseño se acuerden de mí. Pero recuerden, fui yo quien los eligió primero. Yo armé mi base de datos de la industria que me interesa. Trabajar mi imagen de marca, empezar por casa, sobre todo diseñadores, difícilmente vamos a poder captar buenos proyectos de diseño si nuestra marca personal no está exhibida de manera correcta en todos los medios donde yo la quiera colocar. Por otro lado, no tenerle miedo a las métricas, reconciliarnos con las métricas. No necesitamos ser estadísticos para entender unas métricas, sobre todo ahora con todo lo que la tecnología nos permite para medir al momento en vivo el impacto en el minuto tal del video tal de YouTube. Evaluemos las métricas, son nuestra mejor brújula y amigos para tomar
decisiones y ajustar hasta los contenidos mismos que vamos subiendo en nuestras redes. Y finalmente, dedicar mucho tiempo a cambiar el portafolio dinámicamente en función a los nuevos requerimientos. El siguiente paso tiene que ver con empatizar, entender los fundamentos del servicio al cliente, entender cuáles son las 5 estrellas del servicio al cliente, comunicación afectiva, personalización y adaptabilidad para cada cliente, innovar sin parar, excelencia en el servicio y conocimiento profundo del cliente gracias a esa empatía. Tenemos que entender que hay que practicar, y hay que prepararse, y hay que ensayar, y luego ya verán cómo nos programamos, porque la repetición nos lleva a configuración de nuevos hábitos en nuestro cerebro. Primero nos cuesta, pero después ya nos damos cuenta que siempre saludamos de la misma manera a todos los clientes, que ya de cajón les vamos ofreciendo comentarios agradables o servicios adicionales ya de manera programada, pero nos tenemos que disciplinar y educar en cómo es el primer acercamiento, porque solo hay una primera impresión, y cómo mantener la relación tibia la mayor cantidad del tiempo, ¿no? Y cuando decimos que está caliente, cuando se están cerrando contratos, ¿no? Entender que hay formas de ganar el primer proyecto según tu situación, es diferente cuando eres principiante. Entender la importancia del viaje del cliente, esto es un cuadro un poco complejo, pero que nos habla de que tenemos que entender cuáles son todas las etapas o contactos que el cliente debe tener con nosotros cuando estamos brindando un servicio, evaluar qué nivel de experiencia le estamos dando e identificar en qué momentos él se siente bien, en qué momentos no se siente bien, para poder mejorar ese punto dentro de toda la experiencia. Aprender neuronegociación y manejo de objeciones. Hay secretos que te pueden ayudar a tener siempre reuniones cautivadoras. El secreto de un juntos para siempre con el cliente, eso también depende de muchos temas, identificar gatillos mentales, herramientas, sí, de neuromarketing inclusive, que no son deshonestas si las usas éticamente, que te permiten a llegar mejor, a tocar sus puntos de dolor, a tocar sus puntos de placer y a generar inclusive sentimientos como la reciprocidad, que ese es uno de los gatillos mentales que a mí mejor me ha funcionado con mis clientes. Por otro lado, ir de relaciones tóxicas al felices para siempre, eso puede representar sacrificar a algunos clientes y no verlos nunca más. Y puede haber otros rescatables que podemos transformarlos o convertirlos, traerlos de esa situación tóxica y negativa a una manera de relacionarnos muy positivas. Los clientes quieren un acompañamiento, una asesoría, quieren soluciones, quieren relaciones. Y sí, le tienes que entregar tu trabajo para mejorar y transformar su experiencia de negocio, pero créeme que nada vale más que la calidad de atención y relación que tú le das en su percepción inconsciente. Entender que hay diferentes maneras de vincularnos con el cliente. Luego vamos a navegar con el proyecto. Aquí no me voy a detener mucho porque en pocos minutos creo que ya me cortan el tiempo. Entonces, debe haber una estructura. En resumen, debe haber una estructura que va desde definir la oferta, entender la escalera de valor, todos los tipos y niveles de servicio que yo hago, una estrategia de empiezo con este servicio chiquito y después le muestro, cuando ya esté en ese nivel, le muestro el siguiente nivel. Eso se puede ver más profundamente en otro espacio. El secreto de un brief fantástico para mí es algo a lo que yo personalmente le he denominado slow briefing, que es un brief que se nutre permanentemente, que está como esa cocción lenta cuando hacemos algunas cosas que quedan muchas horas en la cocina para que queden al punto. Para mí el briefing es algo que sí, tienes que levantar al inicio, pero que se va nutriendo y nunca deja de cocinarse o prepararse. Y siempre va a seguir siendo dinámico porque el momento nunca es el mismo para ninguna marca ni ningún cliente. Técnicas de co-creación de brief, el triángulo de valor, que lo expliqué ayer y lo pueden ver cuando la Universidad de Palermo en el mes de septiembre cargue todas las exposiciones, y entender que es súper importante que hay que dar estructura a un proyecto de diseño. Estructura desde el orden, los tiempos, y el cliente tiene que percibir eso. Estructura en la frecuencia de reuniones, en la frecuencia de entregas de informes, ¿sí? Y por supuesto empezar todo con un acuerdo comercial por escrito, definido y con firma. Eso a mí de entrada es lo que me ha abierto puertas porque ven una formalidad en una profesional de la cual no se lo esperaban, no por mí, sino porque no se esperan de un creativo, de un diseñador, un trabajo estructurado. Cuando los empiezas a sorprender desde ese momento, ya estás un paso adelante para elevar la experiencia de servicio y por lo tanto elevar las posibilidades de una buena facturación. Finalmente, entender que la transformación que logras con tus proyectos debe ser evidenciada, tienes que mostrarlo, tienes que redundar en eso para que el cliente no quede con la mínima duda de que de verdad lograste llevarlo del punto A al estado B. Es importante medir expectativa versus satisfacción. Hay que entender cómo superar las expectativas del cliente, lo que el diseño logra en la vida de tu cliente, porque tú no le vendes diseño, le vendes
ese nuevo estado al que él personalmente va a llegar gracias a lo que tú hiciste con diseño gráfico, ¿sí? Y entender las claves de una relación sana. Entonces, como les digo, transformar es evidenciar, evidenciar, evidenciar ese cambio que lograste en la vida del cliente y de su empresa gracias a esas 2, 3 o 4 cosas que le entregaste desde el diseño gráfico. Y finalmente, el último paso tiene que ver con que cuentas claras mantienen amistades, es mejor detectar a tiempo y cuando cierra el primer proyecto que no funcionó, para ajustar, tú anticiparte, que no sea el cliente el que te diga esto salió mal, tú anticiparte entregando un informe diciéndole, por supuesto, todos los puntos buenos y malos, es bueno empezar primero por lo negativo, que debería ser lo mínimo, y luego terminar por todo lo positivo. Y en lo negativo o lo que no logró las metas planteadas, decirle que tienes la solución y explicarle cuál es la manera para poder mejorarlo en la siguiente ocasión y presentar un plan de mejoras. Sí, me quedo hasta ahí, corrí, no sé cómo estoy de tiempo. Sí, Paula, qué Violeta. capacidad de hablar claro y decir tantas cosas, te admiro un montón. Gracias, gracias. Sí, no sé si me pasé, ¿no es cierto? Me pasé un No, poquito del justo, tiempo. justo, justo. Igual, Ah, obviamente, que acompañarnos hasta el final, así podemos seguir sí, charlando, que es súper seguro. Gracias, interesante todo. Violeta. Por favor, Gracias. y deja recordar a través del chat tus datos de contacto. Sí, claro, Y voy ya a poner está. mis datos de contacto. Gracias, Violeta. Los datos de contacto y les voy a compartir también el link para los diseñadores si hay alguien que le interese nutrir la encuesta y continuar nutriendo la estadística. Muchas gracias. Espectacular, sí, 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 muchas gracias. Y mientras le damos paso a Julieta Andrea Gómez Hernández de Colombia, les recuerdo que, como mencionaba Paula, las actividades están siendo grabadas y van a estar disponibles a partir del 2 de septiembre en nuestro canal de YouTube, Conferencias de C. Ahí veo, Juliet, que te estás conectando. Bienvenida. Les recuerdo a todos también que hasta el Hola. 12 de agosto tenemos disponible el concurso de ilustración Impulso Latino, que es completamente abierto a todos los interesados y pueden participar en palermo.edu/encuentro. Palermo.edu/encuentro. Así que hola Juliet, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes para todos los presentes. Gracias por estar aquí en este espacio y agradecer también a la Universidad de Palermo. Por Al igual favor. que mis... Dime. Sí, te dejo con tu tiempo para que expongas, ¿sí? Listo, señora. Muchísimas gracias. A mí me gustaría comenzar con lo que es la actividad creativa para nuestros proyectos como tal, o sea, cómo se da esa habilidad y se da esa gestión de proyectos en combinación con las diferentes metodologías que tenemos. Entonces, decirles que la adaptabilidad creativa se da, digamos, como en esa combinación de las metodologías que podemos tener combinados, que agradezco que me haya tocado, digamos, como en este turno, porque coincidentemente las compañeras hablaron mucho sobre las metodologías ágiles o metodologías proyectuales en cuanto a lo que es el pensamiento, en cómo formulamos ideas, en cómo llevamos los procesos, y eso digamos, como que ya lo vengo a traer un poco más estructurado. Para, digamos, como mostrar y realizar nuestros proyectos y no solamente quedarnos con una forma de resolver una solución de un problema, ¿cierto? Quiero darles antes un contexto de lo que voy a hablar a continuación, y es que resulta que este proyecto que estoy llevando a cabo se ha dado más que todo por, ¿cómo decirlo? Como por una hipótesis, por un semillero, en donde nosotros nos estamos preguntando en cómo se da la gestión de proyectos en las diferentes industrias creativas o en las diferentes industrias, digamos, como en el mercado laboral, ¿cierto? Puede que esta no sea creativa, sino que pueda ser de fármacos, puede ser de mecánica, puede ser de contabilidad, etcétera, ¿cierto? Dependiendo de las áreas donde más nos relacionemos. Entonces, miramos, digamos, como en mi posición, en cómo si no teníamos una estructura clara para hacer gestión de proyectos en cuanto a lo que es la gestión de videojuegos, cómo lo podíamos implementar de una forma más dinámica y cómo podríamos resolver varios factores. ¿En qué sentido? Yo creo que por acá puedo rayar, si no estoy mal, si no, no me acuerdo, creo que no. Bueno, quería, digamos, como en el sentido de tres cosas. Uno, que es como una triada, digámoslo de esta manera, en donde en la posición de arriba vamos a trabajar aquí lo que es todo lo, digamos, como el tiempo. O sea, en cuánto se va a relacionar en tiempo o en la función del desarrollo de las actividades. Abajo en la parte derecha vamos a tener lo que es la infraestructura, es decir, qué recursos tecnológicos, espacios vamos a necesitar y por último la relación de el talento humano, el recurso humano. ¿Cierto? A partir de eso es que podemos estar hablando de una efectividad dentro de los proyectos,
¿En qué sentido? De la planificación y ejecución de los mismos. Por eso lo pongo, digamos, como aquí en esta parte de la presentación, en donde estos me van a permitir identificar cuáles son los bienes, la satisfacción del servicio, la experiencia de alta calidad que me va a traer el usuario final. Entendiéndose que tenemos que tener en cuenta que el usuario final es aquel que va a consumir el producto, ¿cierto? No es el que está desarrollándose, sino que puede ser el padre de familia, el empresario, el egresado, etcétera. Entonces, es ahí donde nosotros nos estamos focalizando y es donde vamos, digamos, como a, valga la redundancia, pues a trabajar en esta parte. Entonces, nosotros en esta teoría creativa vamos a hablarlo desde varias perspectivas, varias teorías o conceptos. Una de ellas es que aparte de tener una metodología de trabajo establecida, vamos a hacer un juego de rol. Este juego de rol, la teoría de juegos de rol, nos va a permitir mirar, asumir, ¿cierto? Las personas multidisciplinarias o disciplinarias que entren dentro de nuestros equipos de trabajo, cuál es su función, cuál es su actividad, cuál es su obligación, ¿cierto? Y reconocer realmente esas funciones, esas obligaciones o derechos que tiene el trabajador, como nosotros como empleadores o como gestores del proyecto, que puede tener las capacidades para desarrollar esa actividad en concreto, porque muchas veces pasa que en el desarrollo de un proyecto no identificamos bien como las capacidades, habilidades o técnicas que puede tener una persona y encargamos destinaciones y asignaciones de tareas que pueden llevar mucho más tiempo cuando una persona que tiene realmente la experticia lo puede hacer en menos tiempo, ¿cierto? Entonces ahí es en esa identificación que a pesar de que esto es un término para los videojuegos, de pronto en Calabozos y Dragones y demás, se ha utilizado, digamos, como en diferentes disciplinas o que se puede aplicar. No solamente una disciplina puede ser encargada, digamos, para la ingeniería o para una área disciplinar en concreto, sino que se puede aplicar para diferentes contextos, digámoslo de esa manera. Entonces, esta teoría se trae y a partir de esta teoría, cuando nosotros identificamos, asumimos, buscamos los perfiles que necesitamos de las personas requeridas para nuestros proyectos, miramos lo que es la gamificación. Es decir, ¿qué necesitamos? Yo ya tengo mi perfil, ya tengo mi persona, pero ¿cómo le digo yo a esta persona que venga, que es beneficioso, que sea que el proyecto que nosotros estamos haciendo realmente le compete, que vamos a tener un valor mutuo, ¿cierto? De beneficio. Entonces ahí es donde entra lo que es el concepto de gamificación, en donde vamos a tener una participación activa de la persona. Esa participación activa en que se da en cómo va a desarrollar las actividades, cómo me va a dar a mis reportes, cómo es esa experiencia del usuario, que ahí es donde yo venía ahorita mencionándolos, pero en este caso hay que tener en cuenta que el usuario, yo tengo dos tipos de usuario en mi caso en el proyecto, que sería experiencia de usuario para el consumidor final y experiencia de usuario para, digamos, el personal interno. Porque ese personal interno va a esperar siempre unas recompensas o unos beneficios. ¿Para qué? Una motivación que me entregue cumplidamente en unos estándares de tiempo establecidos a partir de un diagrama de Gantt, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí es como venimos desarrollando estos juegos de rol, estas gamificaciones y demás, en donde vemos que cuando yo ya identifiqué lo que necesito en el papel, el perfil, etcétera, ya sé cuáles son esos requerimientos a partir del diseño centrado en el usuario que es el de Según, voy a hacer, digamos, como ese esquema de identificación que listo, ya lo tengo, ya lo voy a presentar, pero entonces, ¿cuál sería ese valor de beneficio que yo le puedo decir a la persona o de qué manera didáctica le puedo decir a ellos, venga, aprenda a saber aprender o a saber hacer, como lo que decía ahorita una de las compañeras, creo que era Rocío, no me acuerdo bien, que hay que aprender, ¿cierto? Hay que estar a cada rato en constante aprender a aprender. Entonces, lo que me permite la gamificación a partir de los juegos serios, que eso es una de las categorías que se utilizan mucho para los videojuegos, es mirar ese sistema de recompensas, es decir, ese beneficio que puede tener la persona eh, para hacer una actividad que sea de aprendizaje, cómo aprende el otro, mirar las actividades didácticas, sobre todo meterse mucho en el caso del learning, que el learning me permite tener esa accesibilidad en los diferentes dispositivos
dispositivos, medios, como ustedes quieran, disponibilidad de tiempo para que la persona desarrolle la actividad independientemente del horario o la flexibilidad que se puede tener, ¿cierto? Y es ahí donde se une con el DSU y la experiencia de usuario. ¿Para qué? Tener, miren, cómo es esa participación activa a partir de los roles, porque yo antes identifiqué los requerimientos, lo identifiqué los roles y funciones, ahí es donde la persona asume rol y reconoce que las funciones. Ahora bien, ¿cómo se integra todo esto? Lo que es en la gestión de proyectos, miremos como este macro, porque este es apenas el detalle de cómo voy a identificar el requerimiento, la necesidad, cuáles son las personas que necesito, y viene tranquilamente, no sé si de pronto si están viendo bien la pantalla, porque esta camarita de aquí me tiene Sí, sí, se como ve un poquito, perfecto. listo, gracias, me tiene un poquito rara, no sé dónde ubicarla. Entonces, aquí en la metodología del DCU es donde les contaba que se desglosa significativamente con las otras metodologías como que este macro, en donde el DCU puede ser, digamos, como este centro de nuestro círculo como tal, ¿cierto? En donde se va a ir expandiendo y me va a permitir que identificar, analizar, mirar esos requerimientos de las personas, esos desarrollos de contexto. Por eso siempre el DCU nos va a permitir pensar en el usuario. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos haciendo una combinación de 3 metodologías. Esas metodologías, ¿cuáles son? El DCU, como ya la mencioné, la metodología del Bruno Munari y lo que es una de las metodologías ágiles del Scrum. En el Bruno Munari prácticamente nos permite gestionar ese proyecto a nivel macro, es decir, que me va a decir cuáles son las fases de desarrollo internamente para la gestión documental, para la definición del problema, que después de la definición del problema voy a hacer cada uno de estos pasos, ¿cierto? De manera consecutiva y mirar lo que es la iteración, es decir, que si yo no cumplo con este elemento de definición del problema, yo puedo iterar, es decir, devolverme acá para poder definir nuevamente mi problema. Eso es lo que me permite la metodología de Bruno Munari para la gestión macro de todo, es decir, cómo le voy a decir al otro qué va a desarrollar, cómo lo va a desarrollar y en qué fase está para el desarrollo, ¿cierto? Y esta, cuando lo hablamos y lo combinamos con la metodología del Scrum, o sea, yo ya tengo que el Bruno es mi gestión macro del proyecto, el DCU se me centra en una pequeña parte del macro del proyecto que es la gestión de la experiencia del usuario y el Scrum me permite que tanto el centrado en el usuario como el proyecto macro con la metodología Brunari me permite iterar desde qué, desde pequeños sprints que me permite hacer reuniones, puede ser diarias, semanales, como lo determines, para mirar cómo está el proceso y si es necesario volver a retroceder un paso atrás para mejorar, que era lo que decía alguna de las compañeras, mejorar en ese proceso de experiencia y aprendizaje y tenerlo en cuenta para futuras, no sé, desarrollo de procesos, de bloques, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me permite el Scrum enfocarme en esas iteraciones pequeñas de cada uno de los enfoques. Y es por eso que esta gráfica me representa mejor como esa posición macro, que era lo que yo les decía con más claridad, en donde la gestión de Bruno Munari, esta metodología, me permite hacerlo en un todo, bajo iteraciones con el Scrum, y es aquí donde se centra tanto el DCU como el Serious Game. Ahora bien, ¿qué es lo que encontramos nosotros en este desarrollo de proyecto que todavía sigue, digamos, como en esta fase de procesos? Ya estamos haciendo prototipos y encontramos 5 hallazgos. En donde la gamificación, cuando uno implementa la gamificación en los proyectos creativos o los proyectos, digamos, digitales, pues que tenga como la combinación tanto desde diseño como desde la ingeniería, que esta gestión de proyectos me permite mirar la gestión eficiente a partir de la gestión o asignación de roles, como lo que estábamos mirando. Y esa asignación de roles puede ser que una persona X tenga habilidades para hacer contabilidad, que puede ser un diseñador, pero que un diseñador puede ser programador, etcétera, ¿cierto? Entonces, identificar los requerimientos, habilidades y capacidades que puede tener una persona, y a partir del e-learning, que era lo que les mencionaba,
Miremos esos aprendizajes, esas inteligencias múltiples que puede tener o las metodologías didácticas que nos facilita o nos permita saber qué es y cómo lo está aprendiendo, cómo es la metodología de aprendizaje del otro y mirarlo en bloques de procesos. Es decir, que yo puedo tener unas cosas determinadas en pequeñas secciones en donde solamente el usuario pueda seleccionar y decir, esto me sirve, esto no me sirve, esto me funciona y tener las herramientas tecnológicas y esas facilidades flexibles de las plataformas para poder desarrollarlas. La metodología ágil que hemos estado implementando nos permite generar esa entrega continua e incremental, digamos, oportunidad hacia el cliente, que es el consumidor final, en donde la cada rato nos va a hacer iteraciones del proceso, las necesidades que está presentando en este momento para generar una mayor satisfacción y lealtad. Y por último, que todos estos procesos que les acabo de mencionar me permiten generar un análisis de riesgos proactivo para generar preventivamente y mejorar la planificación y aumentar la eficiencia y ahorrar los costos del proyecto, ¿cierto? Es decir, que me permite una identificación temprana y tomar unas decisiones preventivas antes de que este riesgo, que puede ser a corto plazo, se me vuelva mayor a largo plazo, ¿cierto? Y darle solución a esto. En esa parte me gustaría dejar aquí un momentico de presentar y hablarles entonces en esta sección y mostrarles un poco de lo que se ha estado desarrollando, digamos, como en la parte del DCU, que se ha tenido, por ejemplo, que es esta la experiencia de usuario que hemos estado como diseñando, que hemos visto desde también, por ejemplo, el análisis de la psicología del color, cuáles son los implementos, cómo se han dado, y tener ese esquema de la arquitectura de datos o discúlpeme si no me acuerdo en este momento el nombre completo, que es la arquitectura de software, de cómo se va a hacer la implementación de la experiencia y cómo lo vemos. Es decir, ese pequeño paso a paso de, por ejemplo, cómo estoy dando yo aquí y qué opciones me va a salir, ¿cierto? Entonces, este es el diseño general de lo que estamos realizando. Tener en cuenta que apenas es un prototipo, una experiencia de baja fidelización en donde tenemos, digamos, como el diseño de la experiencia, en cuáles son los clips, cómo se está dando, ¿cierto? Cómo se va a ver, por ejemplo, cuál es el inicio y otras cosas. Y ya para ir terminando, hablar, digamos, como que de algunas conclusiones y hallazgos que hemos visto entre esta combinación es siempre pensar en la satisfacción y las necesidades de la persona final. Mirar en cómo esas teorías, esas metodologías o conceptos que hemos manejado, cómo se integran y que no es solamente tú no puedes utilizar o ¿cómo decirlo de esta manera? Que no es limitante que si una metodología es de otra área disciplinar, como puede ser de la ingeniería, ¿cierto? Que es como uno de los casos más obvios, puedes aplicar esas mismas metodologías para casos creativos y viceversa, porque esta complementación permite enriquecer satisfactoriamente y tener mayor pensamiento, digamos, lógico, de perspectiva, ¿cierto? De un proyecto más macro, en donde dos combinaciones de disciplinas se pueden combinar en un solo proyecto. No sé, ya creo que aquí, muchísimas gracias. Ya sigue si quieres, Violeta. No te estoy escuchando, Violeta. Voy a dejar de compartir. Gracias, Juliet, muchísimas gracias. Un placer escucharte. Igual te invito a que te sigas quedando con nosotros y le invito Claro a que sí. Paula a conectarse. Juliet, si querés, mientras tanto, anda dejando en el chat los datos que quieras de contacto o de proyecto, lo que tengas para dejar algún link. Así la gente te puede seguir si le interesa. Y lamentablemente Ana María Federico, el que expuso primera, que fue súper interesante, se tuvo que ir a otro compromiso que tenía impostergable. Así que bueno, la verdad que fue súper interesante su exposición y además yo pensaba como este combo que tuvimos recién de estas tres exposiciones tendría que ir como para todos los que están entrando a la carrera, me parece que es como una combinación desde el comienzo de lo que planteaban a María, de que en realidad eso nos afecta a todos, no importa de qué carrera seamos, Sí. el tema de, ¿no? de todos los pensamientos limitantes que nos ponemos al momento de valorarnos, en este caso porque estamos hablando de digamos, de la carrera y de las elecciones profesionales, pero bueno, eso me pareció súper interesante para replantearse todo el tiempo y tener en claro de que si
si nos estamos limitando todo el tiempo, difícilmente después pasemos a la parte de Paula, donde habla de todo Sí, el desarrollo y también cómo nos autopercibimos como profesionales. Pero hay que quiero ver, yo no la estoy viendo a Janet, perdón, a Juliet, no sé si estás, Juliet, conectada. Si querés, prende tu cámara si charlamos. ahí está, Muchas gracias. eso. Sí, aquí estoy. Bárbaro. Y después, ni hablar la organización que nos planteaba Juliet de cómo encarar proyectos. Pensaba un poco respecto a las exposiciones de ustedes dos, también la importancia de vincularnos con otras disciplinas y el trabajo en equipo, ¿no? Y de poder definirnos y saber quiénes somos, como para saber también qué vamos a aportar a esos equipos, ¿no? De Correcto. esto de los roles que hablaba Juliet, qué importancia es saber qué aporta uno a un equipo, como para que después ese equipo entre todos sea como lo mejor en los resultados, ¿no? Sí, Claro que sí. sí. Eh, yo lo que, solamente hacer una acotación que, como lo mencioné rápidamente, porque nunca había Sí, 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 lo explicado que eso quieras tan que rápido, tenemos tiempo. pero bueno, el tema de los roles, claro, y entender que va más allá solamente del tema técnico, el tema de los roles. O sea, no podemos dividirnos las tareas solamente en función a la disciplina en la que nos preparamos, sino también en función a nuestro temperamento y a nuestra esencia, a nuestra manera de ser. Yo hice el comentario de que a mí me está costando ahora con unos proyectos, pero en realidad desde, bueno, en pandemia que todo nos cambió y el tema digital, sí, ha facilitado el hecho de que uno tal vez se relacione con personas con las que tal vez en otro contexto nunca hubieras hecho equipo. Personas muy diferentes. Habemos 2 y hasta 3 generaciones en equipos ahora para trabajar un proyecto y ya el tema transgeneracional ya tiene su propia complejidad, ¿no? Pero más allá de eso, inclusive en un escenario en el que yo pueda buscar trabajar con personas de mi misma edad, de mi misma generación, inclusive que estuvieron conmigo en la misma universidad, he pasado momentos en los que me ha sido muy, muy difícil lograr equipo y que yo inclusive ahí es que les digo, se quejan después de que no hay trabajo, de que no son diseñadores y no tienen y falta esa cultura de trabajo en equipo, les gusta, no digo, no estoy generalizando, son estos casos, personas que dicen, no, yo prefiero trabajar solo en mis propios proyectos, quejándose lo que sea, pero están bloqueados para esta realidad. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en equipo, además, y para que funcionen los engranajes, además de tener claro todo lo que tenemos que dar, debemos tener claro todo lo que debemos aprender a recibir. O sea, es de ida y de vuelta. O sea, el trabajo en equipo, sí, tú puedes tener a alguien muy colaborador, muy capaz, pero que te dice, así se hace, y así se hace. Y no se nutre de la experiencia en equipo cuando en realidad puedes complementarte por el punto de vista de otro. Hay un libro hermoso que se llama Un pavo real en el mundo de los pingüinos, creo que se llama, que habla de la diversidad en las organizaciones y te habla de que los pingüinos pues son todos igualitos, estandarizados, caminan igual y caminan en masa. Y cuando llega un pavo real le pones el mundo de cabeza porque tú tienes otra perspectiva. Entonces, en resumen, la conclusión del libro, el libro es hermoso y termina con muchas especies de aves y habla de que cada ave, según su naturaleza, según la altura a la que vuela, según los espacios donde vuela, siempre va a tener una perspectiva única, rica y útil para el proyecto. Entonces, ese tema de trabajar en equipo también exige ver la parte no solo de habilidades blandas, no quiero hablar de las habilidades, sino de la personalidad y la esencia de cada persona, ¿no? Y ya hay estudios, montones, que nos hablan, hasta en colores nos dicen que están las personas azules, amarillas, verdes, el que pone la alegría, el que pone el cerebro, el que medita más, el que es más explosivo, y todos los temperamentos son necesarios, pero qué importante que es hoy más que nunca que hay tantas maneras de conectarse y oportunidades de trabajar en equipo, el pulir y trabajar esas herramientas para de verdad enfocarnos en que el proyecto final es el que se enriquece si aprendemos a dar y recibir del que es diferente, ¿no? Y se logran proyectos maravillosos cuando eso sucede. Mi única observación es que lamentablemente para mí, desde mi punto de vista, me ha sucedido muy pocas veces en que esa disposición se ha logrado, ¿no? Lo que pasa es que además uno yo creo que se conoce más a sí mismo también en contraposición o Claro, sumándose a la experiencia del otro. Digamos, no se puede trabajar aislado y sobre todo ser creativo de manera aislada también es es como medio imposible, o sea, eso contradictorio. no Claro, pasa. Es como las veces yo también he tenido un montón, en mis 20 años de carrera he tenido montones de momentos en los que me ha tocado, o sea, esas etapas que no tienes trabajo y eres diseñador, pero yo sí he caído en depresiones, sobre todo cuando era más joven, que era mi pared blanca, mi computadora y yo. Y ahí entendí que, o sea, para ser creativo necesitas pelotear ideas, necesitas interacción, si no, no hay de dónde sacar las cosas.
Es por definición un trabajo en equipo. Exactamente, Julieta. Ustedes con esta metodología, digamos, ¿cómo hacen para detectar, digamos, para qué es mejor cada uno o cómo hacen para esa organización inicial de los roles? Antes de responderte esa pregunta, me gustaría Acércate, compartir. perdón, un poquito más el Sí, micrófono, se te así te escucha un Hola, escuchamos ¿me poquito mejor. mejor. escuchan ahí? Sí, Listo. Sí, Antes de responderte esa pregunta, me gustaría compartir un libro que también se llama Creatividad al infinito y más allá. Eso es un libro de Pixar, de donde hablan ujú, precisamente esos procesos creativos y en donde concuerdo contigo, Paula, me ha pasado que lastimosamente grupos de ingenieros o personas que digamos que es diferente a las disciplinas del diseño dicen cómo piensan estructuralmente los diseñadores, que el proceso de diseño simplemente es dibujar, ¿cierto? O sea, son algo más creativo, ustedes no tienen algo estructural, no sé si les ha pasado, por pero supuesto. entonces yo creo que es más que todo como educar a esa persona que realmente desde el diseño tenemos procesos metodológicos, que es el design thinking, el ending, el proceso del doble diamante, ¿cierto? Que nos permite generar soluciones creativas, ¿cierto? Que son soluciones estructuradas para decidir cómo puede funcionar una cosa a la otra, ¿cierto? Entonces, a partir de esas soluciones creativas, por ejemplo, nosotros cuando hacemos identificación de una persona en los roles, es uno, mirar lo que es su perfil, mirar como qué capacidades tienen. Obviamente es un proceso que se hace al igual que empresas, en donde se mira, digamos, como una prueba técnica de cómo funciona, cuáles son los proyectos que ha participado, cuáles son sus aspiraciones, teniendo en cuenta como ese factor de beneficio y recompensa que estábamos hablando de la gamificación, y ahí determinar cuál es su capacidad y habilidad que puede determinar en esta función, en esta actividad. Esa función y esa actividad, yo puedo decirle a la persona, tranquilo, que bajo tus capacidades puedes desarrollarme el diseño, digamos, de un logo, de una marca, etcétera, o de un proceso a partir de tantos días. Y yo ya tengo como en cuenta eso tan interiorizado y tenemos incluso pues tenemos, si me permiten, no sé si puedo compartir sí. pantalla. Yo les voy a mostrar una cosa, primero cronograma, ya les voy Mientras a tanto, les mostrar. leo el mensaje de Carlos que nos dejó a través del Listo. chat. Dice: saludos, es interesante e importante los juegos de roles a partir de las competencias profesionales y las competencias blandas. Totalmente de acuerdo, sobre todo en esas competencias blandas, mirar también esas habilidades de inteligencia, de esas inteligencias múltiples que puede tener una persona. Ya les voy a compartir pantalla. Estaba aquí buscando, digamos, como el documento que quiero mirar, que, pues aquí hago como referencia porque es difícil como decir, miren, no muestren sin no mostrar nada, ¿cierto? Entonces, aquí es a donde prácticamente nosotros estábamos mirando como esas funciones y roles. Esto es un esquema, como te digo, lo que estamos haciendo todo es un prototipo de este macro proyecto que estamos realizando. Nosotros determinamos que uno primero, si usted es ingeniero, si usted es, digamos, apenas comenzando, desarrollador de software, es diseñador, es gestor, es contable, determinar que a partir de esas contabilidades y esas funciones que ustedes tienen aquí como recursos, cuál es su trabajo, cuál sería, digamos, como este costo, porque esto lo contabiliza, y a partir de ahí, si de acuerdo a la experiencia que usted tiene y demás, qué es lo que puede desarrollar a partir de qué tiempo. Y este me lo va a hacer automáticamente, es decir, que yo no tengo que estar a cada rato, venga, actualice, no esto, ¿cierto? Sino que me va a decir cuáles son las fechas y cuáles son las funciones. Permíteme, acá voy hasta febrero, que acabamos ahorita en marzo. Listo, mírenlo, por ejemplo, acá. Aquí me va a determinar cuáles y dónde. Si yo cambio, por ejemplo, una fecha de este es de febrero 14, digámoslo de esta manera, me la va a mostrar. No tengo que mover nada, por ejemplo. Entonces, eso es un factor que nos permite primero identificar cuáles son las funciones y el proceso de estado, ¿cierto? De estado de proceso, es decir, que se apenas está iniciando, si ya se revisó, si ya está finalizado. Eso es un diagrama de Gantt en donde me va a decir cuáles son las actividades, cuáles son las funciones, cuáles son los sistemas de alerta, ¿cierto? En donde tengo que entregar o hacer control o mirar el riesgo que está pasando dependiendo de lo que me diga también la persona. Es decir, si yo tenía la actividad para entregar hoy y no pude por alguna razón, entonces listo. ¿Cuánto es ese riesgo que me va a trazar esa actividad para en función del otro? Lo que es un diagrama de PER que me permite mirar como esos cuellos de botella, ¿cierto? Que es donde no puedo avanzar sin el producto o el registro del otro.
Entonces, esto es una actividad que estamos haciendo no solamente para el área de la disciplina del diseño, sino también combinar como el área de la ingeniería, esas metodologías que nos permite hacer ese Scrum. Entonces, me pareció una combinación estupenda y llevarlo con una simple pregunta que fue en un semillero de investigación, ¿cómo hacer gestión en videojuegos? Y hacer esa gestión de videojuegos cuando nos dimos en cuenta, se nos quedó el chiquito el proyecto, o sea, no solamente era gestión de videojuegos porque no hay nada estructurado en cómo desarrollarlo, sino que a partir de lo que leíamos, mirábamos, investigábamos y demás, se nos volvió, digamos, como este macro, no tenemos que resolver la gestión de videojuegos, nosotros tenemos que resolver es el proceso productivo de la gestión de un proyecto en general. Y ahí es donde que vimos que la aplicación de este proyecto literalmente no solamente se aplica a los videojuegos. De acuerdo a esas tres combinaciones de metodologías que tenemos, malas teorías, eso puede ser aplicable para medicina, para ingeniería, para diferentes factores. Entonces, me parece cautivador en cómo se combinan las disciplinas y es donde sale como esas palabras a relucir, es que los diseñadores o los ingenieros, ustedes no saben nada de eso. Y realmente aquí nos damos de cuenta que un ingeniero puede aprender de diseño y como el diseñador puede aprender a programar, pues, a programar como tal. Totalmente. De hecho, por ejemplo, una metodología como el Design Thinking se está aplicando ahora en un montón de disciplinas que no tienen que ver estrictamente Ujú. con el diseño, ¿no? Lo toman otras áreas como para avanzar en sus proyectos y por ahí no tienen nada que ver originalmente ellos con el diseño. Te hago una pregunta, Juliet. ¿Utilizaron en algún momento inteligencia artificial para generar algo de esta metodología o para hacer alguna prueba? Como tal, nosotros tenemos determinado en esta parte de revisión de procesos, que es el desarrollo ¿cómo decirlo? Como esos de componentes, esas metodologías que estamos analizando. En el momento nos encontramos analizando por ahí más de, creo que son 100 metodologías de trabajo de las diferentes disciplinas, en donde vamos a utilizar inteligencia artificial para mirar como que esos procesos reiterativos, digamos como el análisis de datos, en donde pueden realizar procesos más concretos y óptimos, etcétera. Perfecto. Surgió mucho ahora que estamos terminando la semana de diseño, en muchas de las comisiones el tema de la inteligencia artificial, por supuesto gente que habló explícitamente de cómo la estaba utilizando y después muchos preguntando si realmente nos iba a sacar el trabajo a los diseñadores o de qué manera, digamos, incorporarlo para que sume. Y así que nada, les pregunto a los dos, digamos, si más allá de estos proyectos en sí, cómo ven el tema de la inteligencia artificial, por supuesto vinculado a los diseñadores y comunicadores. Mira, Violeta, yo creo, o sea, en lo personal lo uso muy poco. No lo uso tanto para diseño en realidad. A mí me gusta mucho escribir. Entonces, para escribir a veces sí me ayudo en el tema de estructura de los documentos. Después lo que hago es que destruyo los párrafos y le escribo encima. Me ayuda un poco a estructurar las ideas. En diseño no lo utilizo mucho porque, sobre todo en mi área de trabajo, que es creación de marca, o sea, es algo que va desde cero, es algo que hace tiempo, desde antes de este boom, ya se podía uno descargar logotipos gratis para todo, o sea, no era la inteligencia artificial, pero habían estas herramientas en vectores, y nunca por ética, por todo, hasta por amor propio jamás utilicé ni los descargables de antes. Entonces ahora lo uso muy poquito, lo uso para cosas personales, para jugar a veces, cosas para mis hijos. Sin embargo, no es menos cierto que sí estoy muy pendiente del tema porque soy docente de diseño y todo el tiempo, y lidio todo el tiempo y trabajo todo el tiempo con estos jóvenes que tienen esta guerra interna de estoy de verdad en el lugar correcto, o sea, ¿será que estudiar diseño me lleva a algún lado? Y al mismo tiempo los ves tan sumergidos en la tecnología, tan, para alguien de más de 40 años, tan excesivamente sumergidos en la tecnología que todo les resuelve. Entonces, por eso también estoy muy de cerca y siempre les estoy incentivando la convicción de que todavía, como lo dije en la exposición, todavía con lo que hay, lejos, el factor humano sigue siendo un diferenciador importante para que una marca de verdad represente no a una empresa, sino a un equipo humano de personas, ¿ya? Claro que la inteligencia artificial le está generando mucha plata fácil a muchos pseudo diseñadores que es tan fácil que ahora te haga un logo en segundos la máquina, ¿no? Y cobran, no cobran los miles de dólares, pero cobran, hacen volumen
Y bueno, ahí ya viene el tema de la ética de cada uno. En conclusión, yo creo que todavía estamos lejos, muy por encima de la inteligencia artificial. No creo que el ser humano pueda ser igualable, aunque a veces da miedo cuando decimos, el teléfono me está escuchando por todas esas cosas que nos salen. Ya, o sea, tenemos esa realidad que a uno lo hace dudar, porque a veces digo, me lee la mente, eso ni siquiera lo dije en voz alta y me salió. No entiendo, o sea, hasta ahí llego, ¿no? Pero hoy por hoy yo con toda la Creo que a convicción de veces es mejor no entender algunas cosas. sí, sí, o sea, en ese sentido me quedo hasta ahí, pero yo sí les digo que como en servicios específicamente, siempre lo que termina poniendo la diferencia, porque tú puedes también tener un nivel de preparación igual al de un colega, pero es tu sello personal el que finalmente da impulso a la decisión de si alguien contrata a este diseñador o a este diseñador. Hablando de si estamos en mismos términos, mismo precio, mismo tiempo, es el cómo construyes tú una experiencia agradable con el cliente lo que te diferencia. Y eso, la inteligencia artificial, al menos no nos lo han mostrado todavía, tal vez ya lo tienen, pero no lo alcanza. Y podemos entregar un buen trabajo, podemos entregar un logo, un manual de marca, de identidad, que se vea muy bien elaborado y que de por sí se perciba como de alto valor y que pagues más. Pero si eso además va acompañado con tus habilidades como ser humano, estás del otro lado, estás mucho más allá. Por eso yo, como te digo, yo no uso inteligencia artificial para diseño gráfico, y trato de inculcarle a los chicos que no dejen de pensar, que no se vayan al facilismo, que no se queden en la programación. Sin embargo, les digo que no pueden dejar de aprender a utilizar las herramientas de inteligencia artificial, Mm. porque sí tiene sus ventajas en tiempo para ciertas cosas, como decía Julieta ahora, que son repetitivas, que son operativas. Ahí es cuando la inteligencia artificial debería tener las puertas totalmente abiertas para nosotros dejar de utilizar esa energía nuestra en cosas que son patrones o cosas repetitivas y ya podernos dedicar más de lleno al tema que ya es más único, ¿no? Al tema de generar soluciones y de crear soluciones, desde un ser humano para otro ser humano, para otro grupo de seres humanos cuando trabajamos para empresas. Sí, la parte del vínculo y la experiencia que se genera con Sí. ese cliente es irreemplazable por ahora. Todavía, todavía. Bueno, Sí. eso. Yo Vos, concuerdo Juliet, ¿cómo es con tu Paula. experiencia? Yo concuerdo con Paula porque yo creo y asumo que esta inteligencia artificial nunca va a responder a los contextos y problemas dinámicos que tenemos los seres humanos. Es decir, nosotros somos íntegros, y como siempre digo, para complejarnos estamos nosotros solitos, ¿cierto? Entonces, yo digo que el problema cambiante, la inteligencia artificial nunca la va a entender. Por más contexto que tú le des de lo que está pasando, se va a quedar en ese contexto y la respuesta va a ser ahí. Es decir, si yo le estoy diciendo, tengo en ese momento una suma de 1 más 1 y va a ser 2, ese es mi problema, ¿cierto? Él me va a dar la respuesta en ese momento. Pero ¿qué pasa si al siguiente segundo puede ser 3? Entonces él no va a saber que realmente esa dinámica de cómo cambia el problema, en cómo somos enfáticos en una cosa, eh, yo digo que la inteligencia artificial no sirve en ese asunto. O sea, puede ser una herramienta para la búsqueda, para procesos repetitivos, que te puede facilitar, digamos, como para dar ideas, para desbloquear, porque en todo diseñador siempre vamos a tener como en ese momento de bloqueo, ve, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a plantear tal idea? ¿Cierto? Puede ser una buena forma de fomentar esa creatividad del pensamiento, de ese pensamiento creativo, pero que sea como que reemplazable al trabajo del diseñador, hoy no, porque es que las personas tenemos un talento nato, o sea, nosotros conocemos y tenemos ese conocimiento que interiorizamos, que miramos cómo lo aplicamos, lo que no vas a ver, por ejemplo, una IA, al menos que le des un chorro de prompts, por ejemplo, y aún así considero que muchas de las No. veces que he intentado hacer un logo con esas inteligencias artificiales, realmente, Sí, yo también créeme, cuando probé, nada que ver. exacto, nada que ver. O sea, yo perdí prácticamente 2 horas de trabajo en Sí. donde lo hubiera hecho solita desde cero y listo. Sí, sí, sí. Hubiera sido mejor. Hay veces como Sí, que, como tú literalmente. dices, es Ajá. hacerlo mejor como que uno mismo mirar esas herramientas que pueden ser de búsqueda de investigación, porque yo también soy docente universitaria, soy seminario de investigación, y a donde le digo a los muchachos, utilízala, pero hay que saberla utilizar, ¿cierto? Y Exacto. nunca va a reemplazar a una persona, porque la persona va a saber utilizar la herramienta. Realmente la inteligencia artificial es una herramienta, no es más, es un medio, nunca va a cambiar más cosas. Ujú. No, y además De hay algo que me acuerdo. parece que tiene que ver con la formación de esa persona que está usando la herramienta, porque si vos estás formado y tenés conocimiento,
la herramienta por ahí te tira 5 propuestas de algo que vos le estás pidiendo y vos con tu criterio y tu formación sabés que de esas 5 hay 4 que ya las hicieron 200 personas antes, digamos, no te está dando, pero porque conoces tu rubro, tu mercado, el ámbito en el que te Claro, moves. Entonces, eso es lo Exacto. más importante de todo y con todo ese conocimiento y ese background, obviamente al usarlo, la vas a usar con un criterio profesional, ético y demás, y vas a decir, ok, esto sí me sirve, esto que me está dando la herramienta, sí. Ahora, cualquier primer resultado que te dé ante cualquier cosa y no tenés un criterio, ¿no? de selección y de analizar qué es eso que Exacto. te está dando. Porque es que nosotros como diseñadores interpretamos el contexto, tanto la necesidad del cliente de lo que quiere transmitir y que quiere comunicar, ¿cierto? En cambio, la inteligencia es prácticamente un montón, una base de datos que solamente va a tener unos parámetros actuales, digamos hasta puros, el año ajá, 2012, sí, 2023, etcétera. Entonces, los diseños y propuestas que te puede dar de solución es hasta esta fecha, no va a ser nada dinámico y actual a lo que tenemos contemporáneamente en el momento. Entonces, por eso digo, nosotros interiorizamos el conocimiento y interpretamos y somos nosotros que lastimosamente hacemos como diseño en vivo cuando estamos con clientes, en donde le decimos, eso te gusta, no te gusta, cámbiale esto, cámbiale eso, ¿cierto? Es donde algo que una inteligencia artificial creo que no va a poder hacer eso y no te lo interpreta de la mejor manera. Además, creo que la capacidad de adaptación y la flexibilidad de los profesionales latinoamericanos me parece que debe ser única, ¿no? sí, en O sea, que no hay, Latinoamérica no hay tenemos que ser inteligencia artificial que agradecidos. pueda. Nos vamos a Europa, a Estados Unidos y somos unos genios allá, porque aquí no pueden comprender cómo solucionar. Y nosotras Exacto. tres venimos de tres países que me consta que se caracterizan por eso también. O sea, en cada uno de nuestros países que la resuelvo como sea y hago esto y esto al mismo tiempo. Por Y bueno, supuesto. y solamente decir eso, ¿no? Que es nuestra misma naturaleza humana, esa sensibilidad hasta de piel que está lejos la inteligencia artificial de ver cuando interpretamos las cosas. Nosotros vemos al cliente, le vemos que levantó la ceja por acá y Ujú. ya nuestra mente está llena de data de que hay que cambiar eso ya, que son cosas que hasta que el robot, que en algún momento tal vez, como les digo, yo le tengo miedo ya a eso, pero hasta que el robot llegue a ese nivel, yo creo que ya yo estaré fuera de este mundo. O sea, espero que no suceda, Y ni hablar la sinergia que se genera con el trabajo en equipo, ¿no? por Eso que supuesto. se logra, ese resultado que se logra con las distintas miradas de distintos humanos que conforman un equipo, me parece que es algo único. Por supuesto, eso es algo que todavía yo creo que es exclusivo también del ser humano, ¿no? Que en la inteligencia artificial no aplica. Perfecto. Bueno, para ir cerrando, me gustaría que siempre comento lo mismo, que es que en general la gente que nos sigue son jóvenes que están empezando a estudiar carreras creativas o jóvenes que se acaban de recibir. Entonces me gustaría si quieren dejarle algún consejito a cada una desde su mirada, su experiencia, de nada, sobre la carrera, sobre las adversidades que uno va pasando a lo largo de la carrera y cómo superarlo y que nadie sabe, bueno, esto es mi mirada, ¿no? Nadie sabe desde el día uno a qué se va a dedicar exactamente, por más que haya elegido una carrera y que son profesiones que van mutando permanentemente, ¿no? La que quiera empezar. Juliet, Yo creo, vamos. dale, muchas gracias, Paula. Yo creo por parte mía que para la persona que quiera apenas iniciar o el que ya está, gestión del tiempo, porque es que todos no sabemos manejar y controlar como nuestros procesos, nuestras actividades. Pensamos y procrastinamos, por ejemplo, lo que decía ahorita la compañera, que qué pena no me acuerdo el nombre, y es verdad, o sea, como que nos limitamos propiamente. Ana Dime cuál María. es el Ana María, listo, lo que decía Ana María, y es verdad, o sea, nosotros procrastinamos, no sabemos cómo comenzar porque nos agobiamos con la cantidad de actividades que tenemos y no sabemos por dónde empezar. Entonces, para mí lo más importante y lo que realmente me ha funcionado, porque prácticamente tengo casi 3 empleos, es esa gestión del tiempo, es decir, tal día me voy a dedicar a eso, tantas horas, voy a estructurar esto, voy a llegar a estas metas y voy a cumplir a estos hitos. Eso para mí es súper, súper esencial para incluso un estudiante, tener metodologías de estudio, cómo voy a interiorizar en los procesos, tener un pequeño recuadro de notas, por ejemplo, de las opciones o cositas chiquitas de pero más importantes de la charla, de la clase, y a partir de darle como un repaso, ¿cierto? Es como tener esas metodologías que le permitan hacer algo propiamente óptimo y que te permitan facilitar la vida, porque como digo, el que se la compleja es uno, entonces uno siempre tiene que buscar formas de simplificarlas. Para mí eso es lo más esencial.
Muchas gracias, Julie. Y estaba pensando que a veces eso no se enseña en la universidad, así que está bueno Claro. tenerlo Exacto. presente para acompañar el proceso de estudio. Está muy bien. Paula. Bien, sí, coincido contigo. Hay montones de cosas de gestión, de hecho, que en diseño no, bueno, en diseño las carreras creativas no las meten en el pensum y es fundamental darle también esa herramienta, ese motor para que pueda vivir de ello el alumno. Bueno, yo me quiero dirigir a esos chicos que están en el tema de la ansiedad, la ansiedad que atraviesas en esa etapa en la que tienen que elegir qué estudiar. Yo primero quiero decirles que el mundo no se va a terminar si es que se demoran un poquito más en elegir. ¿Ya? Invitarlos a que respiren profundo. Todos hemos pasado por esa etapa de estrés que todos opinan, que unos dicen, otros no, que sigue tu propio corazón, pero ni sabemos dónde está nuestro corazón a esa edad. Respiren, cálmense. Lo más importante es entender que donde tú sientas paz, estás en el lugar correcto, ¿sí? Ahora, están en todo su derecho en desconocer los caminos, en todavía no saber los caminos ni para poder elegir las soluciones. Sin embargo, eh, una cosa es que no se precipiten en tomar una decisión acelerada, pero otra cosa es tampoco se relajen en el tema de investigar a lo largo de la vida, el entender que hay que investigar las cosas a profundidad nos va a ayudar en todas las decisiones que podamos tomar. Y una de las más importantes es a qué carrera le vamos a dedicar años, tiempo y corazón, porque eso va a marcar todos los años de su vida profesional. Entonces, primero guardar la calma, no decidir por impulso, pero asimismo ponerse la tarea de mover los pies y empezar a investigar. Y como me decía a mí un excelente profesor, me dice, no se trata de no equivocarte, es más, investiga, prueba y equivócate, pero rápido. Pero necesitas pasar por esos errores y por esas fallas para poder llegar a donde tienes que estar. A mí me pasó, yo estuve un semestre en la carrera equivocada en su momento. Y fue horrible, es horrible decir a los 6 meses a mis papás, no quiero eso, quiero esto. Ya me pasó, por eso también lo digo con conocimiento de causa. Pero aprendí un montón de eso y no tengan miedo, investigar y si ya cuando investiguen tienen una convicción más fuerte de que quieren estudiar determinada disciplina, láncense, pero láncense rápido, porque al mismo tiempo los meses pasan, los años pasan, las cosas cambian. Entonces, equivóquense rápido, no tengan miedo a aprender de sus errores y no pierdan el hábito de la investigación, yo diría en general, no solo para la carrera, sino en general. A Eso lo largo de la vida. a lo largo de la vida y eviten el facilismo, o sea, los jóvenes eviten el facilismo, está bien que usen todas sus herramientas tecnológicas, pero también comprendan que ese diferenciador de esa esencia, de cómo piensan, cómo sienten, cómo solucionan y cómo resuelven problemas, no dejen que se pierda, porque cuando hacemos algo repetitivamente, como les dije, se nos convierte en hábito. Entonces, si ya nos agarramos del temas como la inteligencia artificial por un facilismo de tener respuestas sin tener que usar dos neuronas al mismo tiempo, se nos va a convertir en un hábito y el cerebro se torna en un cerebro vago, se convierte en un cerebro vago. Eso nos puede pasar a todos a cualquier edad. Así que sí, aprovechen las herramientas, pero háganlo con criterio, háganlo inteligentemente, háganlo para nutrir sus estrategias y no para retroceder. Perfecto, ahí Paul Mendoza Salvador nos acota. A nosotros nos dijeron, sean el coyote, fallen, en referencia al método Lean Startup. Correcto. Sí, y sobre todo que estamos en disciplinas tan cambiantes, ¿no? Ni siquiera es que, bueno, lo que ya aprendiste en la universidad, eso ya queda así estanco, ¿no? O sea, es algo que es No. en permanente aprendizaje, las disciplinas creativas. Totalmente, y en todas las carreras. Lo que pasa es que yo, ahora me haces pensar que yo cuando era chica, más joven, yo pensaba que solo los doctores no podían dejar de estudiar porque tenían que aprender las nuevas técnicas para operar cuando era chica, ¿no? Y no, o sea, ya te das cuenta que en todo nunca hay que dejar de actualizarse, nunca hay que dejar de aprender y sobre todo nunca hay que dejar de ejercitar el corazón y el cerebro. O sea, son ambas cosas las que finalmente definen cómo nos relacionamos con el entorno y en qué nivel alcanzamos o no esas metas que tanto nos queremos plantear. Totalmente. Bueno, les quiero agradecer muchísimo, ha sido un Gracias placer a ti, charlar con Violeta. ustedes, que hayan Muchas compartido gracias. tan generosamente sus conocimientos, sus metodologías. Por supuesto, las invitamos ya a participar el año que viene. El año que viene tenemos Sí. la edición número 20, así que las Uh, invitamos a participar. Ya vayan preparando de qué van a hablar. Y sí, les muchas agradezco gracias. muchísimo a quienes estuvieron con nosotros en la Comisión Proyectos, Negocios y Emprendedorismo. Les recuerdo que tanto esta como todas las actividades de la Semana de Diseño están siendo grabadas y van a estar disponibles a partir del
2 de septiembre en nuestro canal de YouTube, Conferencias de C, así que ya se los vamos a avisar por todos los medios cuando esté todo subido. Les agradezco muchísimo, Paula, Juliet, y no quiero dejar de nombrar a Ana María Federico, que también estuvo con nosotras, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Hasta Gracias, luego, Ana. muchas gracias a todos. Gracias.